Que más le gusta, la obra que más le gusta a Gandolfi, esta se la asigné a Liata porque es una facultad de historia, y como es el más identificado con la historia, y el de la derecha es el edificio más juvenil, por eso se lo achacamos a Gentile, que es el menos viejo, digo el más joven. Bien. Bueno, James Stirling, 1926-1992, James Gowan, que lo acompaña en esta primera obra que vamos a ver, es una selección en realidad de muy pocas obras, y La sombra de Álvar Alto y La sombra de Aíno María Marcio sobre Álvar Alto. O sea que es un juego de luces y sombras, donde, bueno, dos de los personajes, Stirling y Álvar Alto, estuvieron iluminados y los otros entraron en un cono de sombra. Aíno María, quizás por su condición de mujer y aparte por su temprana muerte. Bueno, los edificios rojos de Stirling. Eh, Siempre hay un tema en el campo de la historia, particularmente de la historia de la arquitectura, de generar subperíodos, periodos o subperiodos dentro de obras de arquitectos. Es como tantas otras, es algo, como tantos otros aspectos, algo heredado de la historia del arte. Ustedes recordarán el periodo azul de Picasso. Está un poco entonces traccionado por esa categorización. En el caso de Stirling tiene básicamente que ver con una serie de tres edificios, al menos, donde, bueno, el rojo, que no necesariamente tiene que ver con el ladrillo a la vista, es un elemento identitario y pregnante. Otro de los términos que se acopló a la figura de Stirling, nombre del cuaderno Suma Nueva Visión dedicado a su obra, James Stirling y la tradición funcional inglesa. En realidad, tanto el color como esta alusión a la tradición funcional implican una ruptura, ¿no? Una ruptura con lo que podríamos llamar la arquitectura moderna clásica, con la arquitectura asociada al llamado movimiento moderno, a una idea de unidad que se intentó a partir de la historia, de la historiografía y de la crítica, asociando determinados valores, como el monocromatismo, por ejemplo, a esa arquitectura moderna, y bueno, con, digamos, salidas que darían lugar también como a periodos por parte de arquitectos como Le Corbusier hacia el hormigón armado, hacia una expresión, como vimos el encuentro pasado, más, en algún sentido más plástica. Estos edificios de Stirling se enrolan un poco entonces en esa segunda mitad del siglo XX, caracterizada por rupturas en distintos registros de los años heroicos de la arquitectura moderna. Ahora, la pregunta es también si no hubo un periodo rojo en otros arquitectos, y esta selección de 6 imágenes que aluden a obras de Álvar Alto muestran no solo este color dado por el ladrillo o por algún tipo de revestimiento, sino una libertad formal, un juego geométrico que hacen inevitable pensarlo como referencia en la obra de Stirling, o por lo menos en este periodo.
Vamos a empezar entonces por el primer edificio de esta serie y también el más emblemático que proyecta junto a Gen Con. Y bueno, con el resto de los datos, un edificio del 59 construido a lo largo de 3 años, entre el 60 y el 63, e intervenido en el 88, en el 99, en el 2015 y en el periodo 2015-2017 en Leicester, Inglaterra, Reino Unido. ¿Por qué empiezo con esta imagen? Porque eran, no se rían, eran la forma gráfica y fotográfica en que nos llegaban las obras, las muy publicadas, a nuestras manos, a nuestros ojos, que es casi lo mismo, porque no había ojos sin manos. ¿Por qué? Porque tenía que llegar a través de un soporte físico, libro, inalcanzable, revista, de origen, o su transcripción a la Argentina, publicaciones como Suma o la que mencionaba la revista Nueva Visión, y muy posteriormente los sumarios. La imagen un poquito vaída, desteñida, de la derecha, mostraba este edificio que Stirling explica en la memoria casi como surgido de la representación del programa. Esto era algo bastante atractivo. Pensar, imaginar o creerse que un edificio podía ser producto de ir materializando las partes del programa. Porque precisamente en esta autoexpresión de las partes, que nos permiten en una vista general leer que el edificio, bueno, tiene un podio, que tiene 2 volúmenes que inequívocamente corresponden a auditoritos, a aulas, a algo al que se puede ingresar por el tubo de una escalera caracol, que después nos vamos a enterar que es algo muy british, porque es para los que llegan tarde, en un auditorio donde se entra de espaldas al conferencista, a quien está dando la clase, y de frente a la audiencia. Entonces los que llegan tarde pueden entrar discretamente por detrás, que es un edificio fragmentado en dos torres, una más pequeña y maciza y con una reinterpretación de la fenestra en Longuer, pero que desafía también un poco la lógica de la estática, porque es aparentemente una pared, un muro de ladrillo, eh, absolutamente seccionado por la carpintería, por una carpintería que por otro lado tiene volumen, y esta es una característica que, fíjense, están prácticamente en todas las superficies de vidrio que tienen volumen. Tiene volumen el tubo de la escalera y tienen volumen esas formas geométricas a la derecha que a manera de cubierta todavía no sabemos bien qué son, pero que tienen volumen. Y la chimenea y esa desmesurada, quizás para la función, entrada de aire, también de origen náutico, al igual que las barandas y demás, remiten a una arquitectura industrial. El edificio tiene un sentido aditivo propio de las industrias, de las fábricas, y para hacer una última alusión contextual, es el primer edificio que se permitió hacer en altura en ese campus universitario. Que el edificio, por otra parte, que la obra tiene múltiples lecturas, también desde la óptica de lo que entonces se entendía como contextualismo, y hoy se podría entender en un amplio más amplio de intervención sobre un contexto arquitectónico preexistente. Fíjense que la altura de este primer volumen
es exactamente igual a la de una construcción que todavía no sabemos qué es, pero aparece ahí como una silueta preexistente. Bueno, y acá aparece la primera de los dibujos de las perspectivas axonométricas en línea clara, destacando únicamente cada uno de los componentes, con alguna particular preocupación en aquellos de carácter maquinal, como estas gruitas que circundan a cada una de las torrecitas para precisamente poder limpiar los vidrios. Eran detalles que un poco fascinaban por el hecho de decir, bueno, claro, alguien que incorpora al edificio lo que en el resto de los edificios no existe, o es algo agregado, ¿no? Digamos, como un andamio o una estructura colgante para eventualmente limpiar los vidrios. Acá es parte de esta maquinaria arquitectónica que se desagrega entonces en auditorio y en una torre de laboratorios, después vamos a enterarnos, pesados y livianos, y donde este enorme remate también está justificado desde el programa por Stirling por la superficie de agua que necesitaba el edificio. Cada hecho circulatorio, sobre todo los verticales, está indicado con una torre, tanto ascensores como escalera, y la chimenea termina de ser un poco el sello fabril. Al igual que está, que podríamos entender como la cubierta, una reinterpretación de los techos shed, o sea, de las estructuras fabriles que permiten el ingreso de luz. Bueno, claramente una planta de servicio conectada con la parte en sí de laboratorios, administrativa y de aulas de esta facultad. Bueno, y los cortes que son de alguna manera producto de esta diversificación de funciones. Fíjense en el de abajo a la derecha, un esquema que va a reaparecer en el edificio de la Facultad de Historia, que es esto de ir apilando superficies decrecientes, ¿no? A lo largo de varios niveles, que siempre van a tener una lógica o una explicación. El alejarse del cero, casi una lógica de las secciones de los conductos de aire acondicionado, que a partir de que, de que va decreciendo el volumen de aire impulsado, bueno, la sección es menor, acá el aire estaría reemplazado por la cantidad de personas que utiliza esos espacios, que van entonces disminuyendo. Estas eran las fotos habituales en blanco y negro, que mostraban un edificio absolutamente cambiante según el ángulo de vista, el ángulo de toma. El de la izquierda, en general, no es el que más lo favorece, porque, bueno, muestra un volumen en términos de ser cerrado, relativamente opaco, sobre columnas muy delgadas que no tienen que ver con una lógica de planta sobre pilotis, sino que es parte de esta estructura aditiva. ¿Cómo? ¿O es un audio perdido? Bueno, esta es la imagen emblemática que muestra todo, ¿no? Que muestra ese ingreso por una rampa, que muestra
la idea del basamento. Recuerden, mencionamos que para Philip Drew el basamento era un elemento propio de esta tercera generación de arquitectos y de arquitectas utilizadas por Utzon en la ópera de Sydney, y acá utilizada por Stirling y Gowan en este edificio. Hay también, podríamos decir, una cierta madurez tecnológica como para resolver las carpinterías, y mientras Rainer Banham postulaba una arquitectura en términos generales entendida a partir del título de su obra como brutalista, basada en la honestidad de los materiales, donde lo que era de hormigón se mostraba como hormigón, lo que era de ladrillo se mostraba como ladrillo. Ni bien nos detenemos un poco, aún en el blanco y negro de la foto, el basamento es de ladrillo, y ya la baranda, que es un artefacto muy extraño y muy alejado de la ética de los materiales de Banham, porque es un perfil metálico que trabaja como armadura de una viga de hormigón revestida con piezas cerámicas y sostenida por tubos de acero de sección circular. Y por otro lado, los propios auditorios también son de hormigón y están en voladizo. No hay una lógica de exposición de la estructura. En un momento aparece el hormigón, y en otros, cuando es parte de la estructura del auditorio, desaparece, y acá vuelve a aparecer tomando los ángulos de la pequeña torre, y la otra que veíamos aparecía únicamente en las patas. Bueno, una foto idílica, 1970, el edificio ya con cierta antigüedad, y esto de lo cambiante según los puntos de vista es claro. Lo de la derecha no pertenece, ¿no? Es claro en esta imagen. Una bella fotografía en blanco y negro. Bueno, la cubierta, estos no son dibujos originales, sino son dibujos que le están explicando, es de una complejidad geométrica y constructiva importante, sobre todo sobre la base de materiales casi en crudos, como son los perfiles tanto de acero como de aluminio, con una doble capa en algunos sectores, o sea, un doble vidrio que entre medio tiene a manera de aislante lana de vidrio. Todo esto para cubrir en naves industriales, zonas de experimentación, donde obviamente está presente la complejidad de las naves industriales que deben cubrir grandes luces, y que harían de alguna manera a la breve vida con su imagen original del edificio, que rápidamente, es como si estuviera en La Plata, empieza a presentar los signos de situaciones que son o que eran irresolubles, al menos con el margen tecnológico de ese momento, que si bien desde la Argentina era visto como algo relativamente sofisticado, eran también demasiado primarias para las complejidades que planteaban, ¿no? Fíjense estos encuentros, ¿no? Donde por otro lado acá hay una canaleta. Entonces, bueno, toda esta belleza es también ciertamente efímera. Hay obviamente una explicitación del pragmatismo en términos
que se aleja de todo clasicismo compositivo, ¿no? Es decir, bueno, hay una superficie que vuela sobre esta especie de callejón, entonces aparecen estas estructuras en formas de ménsulas. Aparece por otro lado ahí un tópico frecuente, sobre todo en la arquitectura británica de la época, que es esa especie de calle aérea. Después vamos a ver un detalle. Y el edificio también ahí en una situación idílica, podríamos decir equivalente a la de nuestra universidad, la del Grupo Bosque Oeste, en relación al Paseo del Bosque. Es un predio universitario que da también a un parque público, de ahí la restricción que hubo hasta el momento de construir este edificio, que andaba en los 4 pisos. Bueno, claramente el tema de las torres para las circulaciones verticales y la desagregación que se lleva al extremo de decir, bueno, no solo hay una manifestación formal de los núcleos de circulación o de servicios sanitarios, sino que también hay una clara diferenciación de los espacios habitables y de esa interfase que son los corredores, los paliers, los descansos. En esta imagen se perciben, que en esta imagen se perciben como una pieza intermedia también vidriada. Otra de las fuentes en las que uno podría pensar es la del expresionismo, ¿no? Estas obras que valen de una manera de día y de otra inversa a la noche. Bueno, una imagen de la construcción relativamente tradicional de hormigón armado, y esta cobertura. Fíjense a la derecha la complejidad de los encuentros, la dificultad aparte de ubicar andamios, ¿no? Sobre ese techo inmaterial. La de la derecha prácticamente es como... Es algo, un chiste con sabor a Le Corbusier. Le Corbusier obviamente es omnipresente también en la obra de Stirling, sobre todo de los años anteriores a esta obra, y en realidad el conservadurismo del diseño automotriz británico, o la calidad de ciertos productos como el Rolls Royce, hacía que este automóvil con un empaque de la década del 30 pose junto a este edificio de 1960, de la misma manera, como haciendo aparecer a la arquitectura como un diseño muy de avanzada con respecto a la automotriz, como ocurría en las villas de Le Corbusier, retratadas con automóviles de la época en primer plano, que nos demostraban que o la arquitectura se había anticipado a su tiempo, o de alguna manera era mucho más perdurable que el diseño de los automóviles. Bueno, todos los trucos para descomponer el volumen, darle complejidad formal, estructural, constructiva, tecnológica. La calle aérea a la que me refería, exterior e interior de la nave, con esta cita directa a las mucho más sencillas estructuras JET. Y toda la complejidad constructiva
y la irresolución de algunos puntos dentro del sistema. Este es un factor sobre el que se comentó bastante, en algún sentido desprestigiaría a Stirling como, en todo caso, como constructor, y una arquitectura que tenía ese sello de la eficiencia industrial y de la permanencia, como ocurría con la real arquitectura industrial británica del siglo XIX o de principios del siglo XX, que perduraba enhiesta a lo largo del siglo. Apenas unas décadas bastarían para que los edificios de Stirling decaigan. Bueno, el ambiente complejo, casi futurista, lo que se ve en primer plano es la jaula de perfiles de acero soldados que contiene en sí a la canaleta, cuyos remaches o bulones se alcanzan a ver por ahí. Bueno, lo que comentábamos recién, ese ambiente un poco también de los vidrios translúcidos, de las mamparas que llegan a la escala doméstica, ¿no? y que crean un ambiente precisamente por ser translúcidas y no transparentes. Acá está dada por estos paneles sándwich con la lana de vidrio que permite el paso de la luz, pero no son exactamente transparentes. Bueno, y en primer plano la diferencia de materiales y los primeros signos de envejecimiento. Repasemos los materiales. Ladrillo a la vista, o por lo menos un revestimiento que lo simula, pero en primera impresión, ladrillo a la vista. Un zócalo de, presumimos, hormigón pintado, y la baranda a la que me refería, que está revestida, lo mismo que el auditorio, con piezas cerámicas. Bueno, esto que parece un patrimonio nacional, digo, un patrimonio argentino, que es la heterogeneidad de los ambientes universitarios, bueno, muestra claramente que también existe, al menos en el Reino Unido, o al menos en Inglaterra, con este campus, donde en este edificio de una facultad tiene también esa componente industrial de calzarse en un terreno irregular, con numerosas preexistencias y con un marcado carácter aditivo. Vean, este edificio es el que hoy veíamos su silueta, que va a tener acá también un pequeño homenaje por parte de la obra de Stirling, que es este. Un pequeño signo de contextualismo, una línea que enraza la de la canaleta, en realidad, del edificio, y un corte que permite prácticamente incorporarlo en la visión. Bueno, y llegó a ser estampilla. Este segundo edificio de la serie, en la que ya no participa Goon, también se construye a lo largo de 3 años, es en algún sentido más ambicioso en lo espacial y tecnológico, y por otro lado repite algunos de los tópicos. Acá se conjuga un poco cierta idea de unidad de las partes con su
autonomía, nuevamente hay un basamento o zócalo que genera tanto escaleras como rampas. Aparece la grúa, lo que en el edificio de la Facultad de Ingeniería eran 2 torres, acá es una suerte de placa con planta en L, y después elementos que se reiteran como las torres correspondientes a las circulaciones, y acá vamos a ver esta idea de... son como curtain wall de alguna manera anti-mies, ¿no? En el sentido de que son muros de carpinterías vidriadas, pero que tienen forma, tienen volumen, ¿no? A diferencia de esa idea de plano, tienen un volumen. Y acá decía, la apuesta al espacio y a la unidad es mayor a partir de la gran sala de lectura, que genera una desmesurada cubierta que se va escalonando, donde el truco, por llamarlo así, de la doble piel que tienen las piezas vítreas de la Facultad de Ingeniería, acá se convierte en una gran cámara de aire destinada presumiblemente a regular la temperatura del lugar y la circulación de aire. Bueno, el homenaje de las fotos en blanco y negro, que es como en mayor medida llegaban a nos las imágenes del edificio. Bueno, la monumentalización de la sala de lectura, el podio y talud, también utilizado en obras anteriores por Stirling y Gowan. Hay también una recurrencia en estos talud. La biblioteca en sí, que abastece a la sala de lectura, y esta especie de cascada, que es lo que los críticos parecen de la época encontrar ancladas en esas formas emergentes de los programas industriales, que acá son manejados obviamente como una intención. Imagínense el encuentro entre esta pirámide y este cerramiento. Y estos aparatos que inventa, que genera Stirling, a partir de un juego de laterales y semicubiertos, ¿no? Fíjense que esta losa cubre la escalera, esta pared sigue la inclinación de la escalera y a su vez se descompone para trabajar como un tensor de esta otra marquesina. Es algo que hacía permanentemente Stirling y que era visto como un atractivo, generar como objetos a partir de la arquitectura, casi como aparatos, que tenían ahí un lugar casi escultórico. Bueno, esta idea de arrancar con una escalera y después diversificarla en 2 ingresos diferentes. Bueno, las barandas que con el tiempo desaparecerían por varias razones, empieza a universalizarse un protocolo de seguridad en la Unión Europea que restringe las barras horizontales, y en todo caso, cuando aparecen, están adaptadas para la movilidad en silla de ruedas. Esta es nada más una especie de retórica corbusierana.
Bueno, el enjambre es precisamente el encuentro del sector piramidal correspondiente a la sala de lectura y el cerramiento de la placa, y entre medio estas especies de persianas de ventilación, y a través de los vidrios se traslucen todas las cañerías habidas y por haber. Bueno, el espacio de la biblioteca de inspiración panóptica, porque desde este punto central hay una señora o señorita que es capaz de controlar toda la biblioteca, ¿no? Y cada uno y cada una de sus lectoras, ¿no? Y a su vez las estanterías también son convergentes a este punto, con lo cual, como ocurría en los panópticos desarrollados por su compatriota Jeremías Bentham en el siglo XIX, un ojo podía observar teóricamente todo lo que se desarrollaba en ese ambiente. O sea, un edificio absolutamente crítico desde una perspectiva Foucaultiana, que años más tarde también se pondría intelectualmente de moda con Vigilar y Castigar. Entonces, a la luz de esa lectura, el edificio también fue a posteriori anatemizado. Bueno, esta cosa teatral, que es que las circulaciones que van abasteciendo las oficinas y laboratorios de investigación de esa placa en forma de L están cerradas hacia la sala de lectura, la cual convierten también en una especie de espectáculo alimentada por estos lugares de estar, pero que se asoman un poco al espectáculo al silente espectáculo de la lectura. Bueno, el juego un poco incompleto en este caso del expresionismo. Y en la última obra de la serie, y que vamos a tratar, la famosa axonométrica invertida, muy también en las raíces del racionalismo arquitectónico con Joassi, que es capaz de mostrar la planta y de alguna manera el alzado volumétrico en una sola imagen. La portada, acá en este caso en negativo, de Architectural Review. Y el edificio del Queen College, siempre ya sin... Fue la última obra, la de Leicester con Gowan, y acá aparece con colaboradores distintos. Es quizás la apoteosis del objeto arquitectónico, en cuanto a que en el patio central se instala un artefacto que es en sí la cubierta sobrelevada de la cocina y comedor, dentro, o sea, que produce una suerte de gradas, donde se van repitiendo elementos como la famosa baranda de perfil de acero que arma la viga de hormigón, etcétera, etcétera. Y vamos a ver también, acá estamos viendo la base de este artefacto de ventilación, que se convierte también un poco en una especie también de monumentalización de un elemento funcional. Esto que tiene mucho de estadio, ¿no? de tribuna, y lo que queda debajo de la tribuna, con canteros muy a la Facultad de Arquitectura, digamos, subdividiendo el espacio utilizable.
nuevamente un tipo de ventana en cascada. Este es el artefacto que emerge, que comentábamos, y después, bueno, una sugerencia que es un alineamiento de este patio con la visión del campanario, una iglesia que está del otro lado del canal. ¿No? Pues esto está al borde, a la vera de un canal. Las habitaciones, que son un poco subsidiarias o tributo a las unidades de habitación, estas pequeños dúplex. Esta en realidad es una situación de estar. El corte muy también a lo estadio, y este sector de comedor y cocina que aparece levemente, sí, no, o no tan levemente, a medio, soterrado a medio nivel, y con las columnas, con estos capiteles troncocónicos, que son también un desafío a la estética corbusiana del pilotí eh, contra, contra el fondo de losa plano. Nuevamente la estructura apareciendo, voy a utilizar una palabra moderna, en forma desenfadada, ¿no? Como, sí, es la estructura, son como patas que después se perforan el resto del organismo. Los muros aparecen cortados nuevamente por las filas de carpintería, y un elemento muy también revisitado en la década del 70, que es el que no haya un límite horizontal en los remates. O sea, el límite horizontal en realidad es una prolongación de la carpintería. No tiene los edificios un remate duro, un anillo, sino que es como parte de la carpintería. Bueno, el objeto, ventilación y veleta, que se convierte como una especie de máquina escultura. Y la vista desde la otra orilla del canal. Todo este desparpajo formal y en algún sentido anticlásico, fíjense que denota las escaleras al acoplarlas a las superficies inclinadas, con lo cual quedan como desfasadas de ese plano, y con lo cual se insinúan. Bueno, y uno de los personajes más odiados de la época, ¿no? Este flaco que vivía en ese lugar. Hay una imagen aún más interesante, eh, muy publicitaria de las libertades y demás, mientras nosotros acá transitábamos por el proceso. Los flacos tenían ahí en la habitación desplegada, del país más monárquico del universo, desplegada la bandera soviética, ¿no? Lo cual daba ese aire de cápsulas de libre albedrío. El otro tema es el dibujo, ¿no? Que habíamos comentado también. Es un dibujo que se tipifica, se difunde, eh, penetra muchísimo tanto en la enseñanza como en la práctica arquitectónica. Y esto lo hacía precisamente para marcar la distancia con
lo que vendría décadas después, para comentar una cosa. Esta es, digamos, en principio la forma en que ahora estamos acostumbrados y acostumbradas a ver los proyectos, ¿no? Digamos, con una especie de verosimilitud. Todo esto, de alguna manera, era imaginación de materiales, de textura, o aparecía en una documentación más técnica, pero nunca el dibujo anticipaba la obra de la manera en que estamos acostumbrados en este momento. No hay en estos dibujos tampoco un preciosismo, sino que efectivamente tienden a mostrar los elementos fundamentales. También había un acostumbramiento a ver esto en un muy pequeño formato. Y acá jugando un poco en cómo se vería ese proyecto hoy, esta renderización de la arquitectura que era absolutamente ajena a los códigos y a las preocupaciones de la época. Bueno, y los fragmentos, ese objeto que comentábamos, las partes, de alguna manera es el edificio que tensa más la cuerda de lo que venía trabajando, ¿no? Y si en la Facultad de Ingeniería tenía los argumentos para hacerlo, porque era prácticamente fabril, acá tiene que descomponer en partes la arquitectura para poder lograr estos efectos. Bueno, por último, las fuentes, ¿no? Acá vamos a hacer una amalgama. En todo caso, esto sería parte de una búsqueda posterior y que correría por cuenta de ustedes. El futurismo italiano, en esa maquinolatría, o sea, esa idea de convertir los tópicos formales, constructivos de la arquitectura industrial en edificios habitables. El genéricamente llamado constructivismo ruso, esta idea del Club de Obreros de Moscú con los auditorios acusados, lo mismo que las circulaciones verticales. Bueno, tampoco a esta altura era una novedad, pero hasta hay una tradición clásica al respecto, pero digamos también un tópico dominante. ¿No? La fragmentación de los edificios en relación a sus componentes funcionales, tanto en fantasmagorías gráficas como en algunos de los edificios, dar volumen a las carpinterías o construir volúmenes a partir de las carpinterías de acero y metal. Y esto, bueno, la obra fotográfica de un matrimonio alemán que en definitiva hace alusión a ese natural y emergente desenfado de la arquitectura industrial, que es lo que estaría usando Stirling como argumento de proyecto. O sea, prácticamente implosionar el programa de necesidades para de cada parte hacer un tema y generar una subidentidad formal dentro del edificio. Ahora, estas son hipótesis proyectuales. En una hipótesis en el campo de investigación para aseverar que la obra de James Stirling está influenciada por
Álvar Aalto, tendríamos que encontrar en la biblioteca de James Stirling, en sus escritos, en sus declaraciones, explícitos manifiestos de cuál fue la influencia del maestro Finés sobre su obra. En el campo de las hipótesis proyectuales debemos limitarnos quizás a una pregunta. ¿Podría haber sido posible la arquitectura de James Stirling sin que 30, 25 años antes no hubiera existido esta producción de Álvar Aalto? Y por otro lado, el relativismo de las etiquetas, ¿no? Digamos, tildar en Álvar Aalto como un arquitecto organicista, en realidad es como dejar por fuera de esa clasificación a buena parte de su obra. Fíjense acá el cambio de materiales, la compacidad de algunos sectores, las cajas cristalinas y los artefactos que devienen de la necesidad técnica. Stirling tiene que forzarlos porque en un colegio, bueno, juega con la ventilación de la cocina. En una facultad de ingeniería monumentaliza una chimenea. Pero es bastante difícil imaginar la arquitectura de Stirling sin que haya visitado intelectualmente la obra de Álvar Aalto. Un arquitecto que también desde muchos años antes, discutía ese canon de supuesta universalidad de la arquitectura moderna, apelando a la expresión de los materiales, a las configuraciones que expresaban casi didácticamente cada una de las funciones. Para usar la palabra moderna que utilizamos en el caso de Stirling, el desenfado de desplazar la escalera y todo lo que construye por encima de la escalera con un material distinto respecto a los muros de ladrillo, de generar objetos a partir, en este caso, de la estructura del voladizo, de esto de asomar una parte de la estructura, de fragmentar el programa y expresar las partes. Fíjense esto, ¿no? Una arquitectura, uno dice tectónica, hay dos detalles que los veíamos permanentemente en la obra de Stirling, que el edificio remata en la carpintería y por otro lado que los volúmenes de ladrillo eran prácticamente seccionados con tiras de carpintería. Las formas arbitrarias, acá aparece la columna, después queda imbuida en la estructura de ladrillo, la ménsula a la vista, cuando no hay ninguna otra parte de la estructura visible. Bueno, y por última, esta imagen que se complementaría con otra que no encontré, Omar. ¿Te acordás la imagen del edificio de Leicester en ruinas? Sí, sí, sí. Bueno, no la Sí. encontré. Tiene- Pero bueno, era un final anecdótico para, en definitiva, ver las miradas que puede, puede tener cada arquitecto y que permanecen en el campo de hipótesis proyectuales. Esta, en definitiva, es una especie
de hipótesis proyectual que la revista AB dedica a Alvar Aalto, incrustando el auditorio de Otaniemi en la estructura del Coliseo ya intervenido para su consolidación estructural. Bueno, no sé cómo anduve en tiempo, mucho más moderado que la vez anterior. Perfecto, el tiempo muy bien, perfecto. Una charla apologética y sumamente recortada, como corresponde a las miradas de Historia 3. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí en fresco? Por supuesto que queda de Stirling toda la etapa posmoderna, ¿no? Que continúa trabajando con la lógica esta de montar elementos disímiles, que cada vez se transforma en una cuestión más complicada porque ingresa la historia y demás, pero bueno, nunca abandona esa idea de montaje o de fragmentos de diversas fuentes, ¿no? Stirling también introduce la obra de él una problemática que es la de los segundos nombres, ¿no? Y de cómo, en definitiva, explican la variación, más allá del paso del tiempo y de las transformaciones disciplinares que cada cual puede sufrir, en la influencia de otros arquitectos, ¿no? El caso, la etapa posmoderna que está atravesada por su sociedad con Krier. Y también, si queremos abrir un espacio crítico, podemos dedicarle, Omar, Sí. ¿cómo es un posmoderno impostado? Y ahí ya estoy abriendo un juicio de valor sobre Stirling, sobre un posmodernos convencidos como un Rossi o un Grassi. Pero este es un tema polémico. ¿Te guste o no? Dale. Sí. No, siempre como que por ahí antes de cursar esta materia y en el recorrido por la facultad, constantemente, todo el tiempo, se habla del movimiento moderno y también lo que empieza a pasar después, más ya cerca de la arquitectura contemporánea y la vuelta de la preocupación o la revalorización de la ciudad tradicional, de la historia y empezamos a ver que empiezan a incorporar estas nociones y en los proyectos con, por ejemplo, Zainatzalo de Aalto, como un simbolismo sobre la ciudad, sobre la irregularidad, sobre como la multiplicidad de volúmenes, como ciertamente descontrolados, que en realidad son prácticamente contemporáneos al movimiento moderno duro. Capaz que Stirling rescata eso, o en realidad no es como yo pienso, que eso sea como parte de la revalorización de la ciudad y de la historia. Bien, el movimiento moderno son los Reyes Magos. No existen, son los padres. O sea, realmente hablar de movimiento moderno es una etiqueta, digamos, que es absolutamente historiográfica. Es decir, a ver, vamos a hacer con este conjunto de arquitectos y arquitectas y arquitecturas diversas, vamos a hacer un paquete historiográfico para lucirnos, ¿no?
Bueno, y podríamos ponerle, aparte con las dos M's, ¿no? Movimiento moderno, ¿no? Y está bárbaro porque apela a movimiento como heredero de un término heredero de las vanguardias artísticas, y por otro lado a la idea realmente de mover y moderno. O sea, no hay con qué darle. Ahora es una ficción. No existe la arquitectura del movimiento moderno porque no hay tal. Ahora, que nos queda muy cómodo decir, sí, bueno, la arquitectura, el movimiento, y queda cómodo como toda etiqueta. El libro, precisamente el libro clásico de la revolución industrial, empieza diciendo que tal revolución no existió, que es un término inadecuado, pero que por uso y costumbre, bueno, sí, es la revolución industrial. Entonces, hay es como comentábamos la otra vez, ¿no? Grandes maestros de la arquitectura. Mies, Reil y Le Corbusier. Son poquísimos los puntos en común que tienen. Y sin embargo, ese esquema de la modernidad nos hace ver como si fueran prácticamente lo mismo, socios que con distintos registros están trabajando en un proyecto común. Uno podría decir, ¿cuál es el proyecto común? ¿Cuáles son los puntos de contacto? Sí, una ruptura respecto como a un devenir que se lo ve con cierto orden o con cierta homogeneidad hasta el siglo XIX, que también es bastante discutible. Pero bueno, en esta idea de ruptura son asimilables. Ahora, después, con el esfuerzo crítico que hay que hacer para asociar el pabellón alemán con la Casa de la Cascada, es un esfuerzo realmente intelectual. Entonces, el tema de, por ejemplo, ubicar a Álvar Aalto como un anómalo, ¿no? Dentro... Sí, bueno, son una colección de anómalos, ¿no? O la idea de ponerlos, digamos, Álvar Aalto y el organicismo. Sí, unas obras, las que estábamos viendo, recontraorgánicas. O sea, nada que ver con algo que nos remita a un organismo viviente. Entonces, es una suma de complejidades, de figuras y de momentos dentro de esas figuras, que también son absolutamente cambiantes. Entonces, de la misma manera que brutalismo es una etiqueta comodísima, ¿no? Entonces, donde cualquier cosa con el tiempo que tenga hormigón a la vista se convierte en brutalista. ¿Qué dicen algunos críticos? Banham eligió las mejores obras de un periodo y le buscó una lógica que las asociara. Y con eso produce un libro bárbaro que empieza con una obra de Le Corbusier y termina, creo que una de las últimas imágenes es la Facultad de Ingeniería, una foto a toda página de Leicester de Stirling. Ahora, son esfuerzos por hacer historias globales, ¿no? Digamos, tribales, donde hay elementos de conjunción, pero elementos de búsquedas individuales, epocales, circunstanciales, regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, digamos, expresiones artísticas, y acá pongo un poco la arquitectura dentro de eso, donde a veces son más claras o son igual de confusas, ¿no? Digo, en el plano musical, digo, es muy difícil establecer músicas, por ejemplo, por región o por momento. Entonces, vos escuchás música
A ver, la música country. Qué yankee que es la música country. Entonces lo escuchás a Mark Knopfler y decís, qué yankee que es Mark Knopfler. No, es celta, porque la música country norteamericana, en realidad, ¿de dónde viene? De la música, no de esas cosas irlandesas que se trasladan a Estados Unidos. Entonces es un continuo de referencias y de cuestiones autorreferenciales. Rossi, que me gusta más como literato que como arquitecto, en Autobiografía Científica, explica eso perfectamente. En definitiva, cómo su arquitectura, bueno, es parte de un aparato cultural, pero que está filtrada por sus impresiones desde que era niño. Entonces, ¿por qué Stirling, que era un tipo brillante, ¿no? Eso, como tantos otros y tantas otras arquitectos, era un tipo brillante, no puede estar nutriéndose del constructivismo ruso, de la arquitectura de Alvar Aalto, de la tradición funcional inglesa, de las ideas que andaban, de las que él participaba, pero que construían sus amigos de generación, y los Smithson y Banham. Entonces son, en definitiva, fenómenos muy complejos donde, bueno, después hay una esquematización para asociarlos, para abordarlos. Digo, en definitiva, hoy la compañera lo nombraba Gaudí. Bueno, obviamente Gaudí es una expresión individual, pero que también reconoce fuentes, desde el gótico a la arquitectura musulmana, a la arquitectura árabe. Pero bueno, sí, son fenómenos complejos que a veces por un interés histórico se hacen globalidades. Por eso, digamos, el posmodernismo en historia un poco lo que hace es desfragmentar la historia. Y decir, bueno, chao, se terminaron los grandes relatos. Vamos a abordar autores, vamos a abordar obras, y vamos a desfragmentarla entre nosotros y vamos como a descuartizar cuáles son, cómo esa obra está atravesada por la cultura arquitectónica de los autores, por la formación, por la política, por quien hace el encargo. Y todo eso, bueno, converge en un proyecto, en una obra. Por eso lo importante